¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer estar con ustedes nuevamente en este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y el día de hoy, queridos amigos, vamos a hablar de una doctrina que es particularmente esencial que la conozcamos porque es una doctrina que, bueno, como todas las doctrinas, es muy discutida por aquellos que buscan una razón, sin razón debemos de ser claros, por la cual no acercarse a Dios. Y esta doctrina es la doctrina de la inspiración divina. ¿La inspiración divina de qué? La inspiración divina de la Biblia. Porque muchas personas dicen, bueno, es que la Biblia es un libro cualquiera. A pesar de ser el libro más traducido, el libro más vendido de toda la historia, dicen, pues es un libro más. La Biblia, hay algunos que dicen, no contiene la palabra de Dios porque fue escrita por personas, no fue escrita directamente por Dios. Y saben una cosa, eso es una verdad a medias, porque la misma Biblia nos dice que fue inspirada divinamente. Y esto no solamente lo dice el apóstol Pablo, sino también lo dice Job. Job lo dice que hay un soplo de parte de Dios que hace que se entienda. Y bueno, para comenzar con este estudio, vayamos por favor precisamente al libro de Job en su capítulo número 32, versículo número 8. Y vamos a ver qué es lo que dice Job al respecto de esta inspiración, porque no podemos nosotros simplemente decir, no, la Biblia no es no es inspirada divinamente si nosotros no vemos lo que dice. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Y si bien es cierto que este versículo pudieran decir, en ningún momento Gonzalo está hablando de la inspiración divina, nosotros podemos ver que, que aquí la escritura nos está revelando cómo nosotros sabemos que hay un espíritu, porque el soplo, la palabra de parte de Dios, del Omnipotente, y esto es maravilloso porque también este versículo habla de la omnipotencia de Dios, que ya hemos visto es uno de los atributos de parte de Dios, le hace que entienda. Entonces, la palabra que Dios emite, gracias a que Dios ha hablado, es que nosotros podemos entender lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Esto es algo que de verdad es maravilloso. Maravilloso porque eh, no podemos nosotros decir, bueno, pues es que desechar la palabra de Dios así, como un libro más. Porque hemos ya visto que es Dios mismo el que nos hace entender. Y el apóstol Pablo, de nueva cuenta, cuando le escribe a Timoteo, le dice, oye Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, y además le dice para qué nos puede servir la escritura. Vayamos por favor a segunda epístola a Timoteo, capítulo número 3, versículo número 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para enseñarnos. ¿Qué me va a enseñar a mí la Biblia? Podrás decir tú, querido amigo que nos estás viendo por primera vez. Bueno, lo que nos va a enseñar es cómo vivir nuestra vida de manera correcta. Nos va a enseñar quién es Dios. Nos va a enseñar quiénes somos. Y podrás decir, Gonzalo, si yo quiero ver quién soy, voy a un espejo y ahí me miro, pero no. ¿Quiénes somos en realidad? ¿Y quiénes somos en realidad? Somos pecadores que merecemos la muerte eterna por nuestros pecados, por lo mal que hacemos. Sabemos de manera social, alguien hace algo mal, merece un castigo. Eso desde pequeños lo hemos sabido, ¿no? Cuando nuestros papás nos regañaban por algo mal que hacíamos, haces algo mal, mereces un castigo. Y es lo mismo aquí, o sea, nosotros, bueno, y eso es también una parte interesante, porque la parte moral
no puede venir de una evolución. La parte moral es porque Dios ha puesto su ley en nuestro corazón. Pero bueno, eh, nos dice quiénes somos en realidad, pero además nos muestra cuál es el camino para no pasar por ese castigo, que es aceptando a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. De ahí la importancia que dice aquí para enseñar y para redarguir. Para redarguir es para hacernos ver nuestro pecado. Hay muchas personas que se incomodan al escuchar, al leer la Biblia porque dentro de sí sienten algo feo. Feo, y la realidad de las cosas es que es una tristeza cuando uno se da cuenta de lo que uno hace. Pecamos, nos da tristeza, pero nos da tristeza ¿por qué? Porque nos percatamos de cómo le estamos fallando a Dios. Pero bendito sea Dios que así como tenemos esa tristeza, también podemos tener la restauración de nuestro pecado. Y precisamente de aquí se conecta con lo que viene del versículo, para corregir y para instruir en justicia. Entonces nosotros, mediante la escritura, nosotros vamos a saber qué es lo correcto. Y no hay ninguna cosa que no podamos tratar a la luz de la escritura. Muchos dicen, bueno, pero es que si yo busco en la Biblia no te drogarás, no viene, entonces por lo tanto, pues lo puedo hacer. No, no, queridos amigos. eh, Nosotros no podemos tratar la escritura como un libro en el cual vamos a encontrar todas y cada una de las conductas del hombre, lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. No. Nosotros debemos de ver que las cosas que hagamos no se contrapongan en contra de lo que dice la palabra, no contradigan lo que Dios ya ha establecido. Y fíjense una cosa, eh, muchas personas dicen, bueno, pero es que eh, no dudo de lo que diga la palabra, pero una sencilla prueba que pudieran hacer es someterse a la autoridad de la Biblia. Pero de verdad someterse, a hacer lo que dice la Biblia. Y vamos a ver cuál es el resultado. Y fíjense, curiosamente, eh, tenemos el caso de un hombre que era incrédulo ante lo que le había dicho un profeta. Eh, Vamos por favor al segundo libro de Reyes, en su capítulo número 5, versículos 10 al 14. Y fíjense, ¿qué pasó aquí? Naamán, Naamán era un general del ejército, dice el versículo 1 de este capítulo. Era muy valeroso, era un gran guerrero, pero era leproso. Y entonces, ¿qué pasó? Que bueno, le dijeron, pues es que mira, ahí hay un profeta, el profeta Eliseo, y si tú vas con él, pues él te va a sanar. Entonces, cuando vamos a analizar este pasaje para que veamos cómo al someterse a lo que se le dice, en este caso fue un profeta de Dios, ocurre una transformación. Leo el segundo libro de los Reyes, en su capítulo 5, versículos 10 al 14. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Muchas ocasiones nosotros tenemos esa actitud de Naamán.
escuchamos la palabra de Dios, pero ¿qué me van a venir a decir? ¿Qué me va a decir este libro? Pues si yo he leído en este libro tal autor que tiene tantos bestsellers y dice otra cosa que es muchísimo mejor. Pero ¿qué pasa cuando te sometes? Hay un cambio. Y ciertamente aquí podríamos decir, bueno, pero es el testimonio personal y precisamente eso es lo maravilloso de creer en Dios, porque Dios no nos hace robots y Dios no nos da la misma respuesta a todos. Es una relación personal. El cambio es personal. Entonces, mi historia no tiene que ser igual a tu historia, querido amigo, a la historia del pastor, a la congregación a la que asistes. Cada uno de nosotros vamos a tener una historia diferente. Y eso es algo que es maravilloso. Y algunos creen que la Biblia solamente contiene una parte de la revelación de Dios y que otra parte es lo que quisieron poner los autores por su propia cuenta. Pero, fíjense una cosa, los documentos originales, sí es cierto, salieron de la mano de los que los escribieron, pero son palabras de Dios. Y un ejemplo lo podemos ver con Moisés. Éxodo capítulo número 34, versículos 27 al 28. Veamos qué pasa ahí con Moisés. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió ni bebió pan, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos, que eran palabras que al final de cuentas Dios había dicho. Pero aquí viene una aclaración. No es que haya habido un dictado y el que Dios le estuviera diciendo a Moisés, que Dios le estuviera diciendo a David, a Pablo, a Lucas, que son de los autores de algunos libros. No es que haya habido eso de, a ver, escribe. ¿Por qué razón? Porque las mismas evidencias internas nos dejan ver que hay una diferencia de escritura entre un autor y otro. E inclusive nosotros podemos, cuando vamos leyendo la Biblia, podemos notar esa diferencia. Y además la forma en la que escribieron. El libro de los Salmos es un libro que es poesía por completo. Y podrán decir, bueno, Gonzalo, pues ¿cómo no van a ser poesía? Son cantos. Sí, pero veamos, por ejemplo, el caso del libro de Job. La misma situación. El libro de los Hechos es un libro muy, muy histórico. Si leemos nosotros Santiago, Santiago dice una idea, luego dice otra y luego dice otra idea. Y notamos que hay una diferencia entre un libro y otro. Por lo cual nos deja ver que efectivamente cada autor puso su estilo personal de escritura, pero la inspiración vino de parte de Dios. Ahora bien, algo que debemos también aclarar y reconocer. No hay ahorita escritos originales. ¿Por qué? Porque los escritos originales pues seguramente se perdieron en algún momento. Pero hubo copias. Y en ese proceso de copias, los judíos son sumamente meticulosos en ese proceso de copias. Y anteriormente las copias se hacían a mano. Y es cierto que hay muchas personas que buscando el error dicen, ay, mira, en este manuscrito que se encontró en tal lado, mira, aquí dice tal cosa. Y en este otro manuscrito, aquí dice otra cosa. Pero cuando digo aquí dice una cosa y aquí dice otra cosa, es una palabra. No es toda una frase, no es toda una doctrina.
es una palabra. Y eso, pues, son errores humanos que a pesar del proceso meticuloso de verdad de estar copiando cada uno, o sea, la forma en la que lo hacían era y, y dijo Jehová, ok, y dijo Jehová, y ya llevaban algo muy avanzado y se equivocaban, volvían a empezar. Entonces, sí pudo haber habido esos errores, y si los hay. Y necio sería de nuestra parte el decir, no, 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 no hay absolutamente ningún error entre un manuscrito y otro, porque los hay, pero no son errores eh, que son sustanciales de decir, no, se contradice la Biblia. No. Y eso es también a lo que otras personas eh, tienen como argumento, ay, es que en un lado dice que fueron tantos y en otro lado dice que fueron tantos, entonces ya es un error. No, no, y fíjense una cosa, tan esto es aceptado que, por ejemplo, cuando, cuando hay un interrogatorio eh, por un crimen, eh, toman a todos los testigos y a un testigo le preguntan y y ese testigo puede decir, sí, bueno, pues venían 5 personas caminando y uno de ellos fue el que sacó la pistola. Y entonces el otro va a decir, bueno, es que sí, yo vi a 4 personas y uno de ellos sacó la pistola. Y otro dice, bueno, sí, yo nada más vi a 5 personas, pero ya no vi más. Entonces, fíjense bien lo que hacen. El que dijo que eran 4, su testimonio lo invalidan. No, porque precisamente van haciendo la reconstrucción de los hechos, de lo que dijo uno, lo que dijo otro, lo que dijo otro. Entonces así obtienen el testimonio. Y eso es lo mismo que ocurre y eso es aceptado. Y bueno, tan es aceptado que por eso es que tenemos el sistema de justicia que tenemos en la gran mayoría de los países. Y lo mismo aplica para la escritura. No, no va a haber ningún problema si en un lugar da una cifra que es diferente. No, no, no causa ningún problema. Problema viene cuando un libro dijera una cosa que es contraria. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, porque hay otros libros que no están en la Biblia, y me adelanto un poquitito, y que una de las razones por las cuales están es porque dicen algo contrario a lo que dice la Biblia. Pero regresando al tema de la inspiración divina, los hombres que escribieron, los hombres que pusieron y que, no, vaya, que fueron los instrumentos usados por Dios, no hablaron por sí mismos. Y esto el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios capítulo 2 versículos 12 al 14 nos habla precisamente de esta situación. Dice la escritura, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí el apóstol nos está diciendo, yo no hablo lo que yo quiero, yo estoy hablando lo que el Espíritu Santo nos enseña. Y esto haciendo un micro paréntesis, tenemos esa maravillosa bendición de que el Espíritu Santo nos enseña lo que dice la Escritura. Pero, ¿por qué muchos leen la Biblia y cuando la leen nada más están encontrando errores y errores y errores? El versículo 14 nos da la respuesta. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si tú, querido amigo, quieres verdaderamente entender lo que dice la palabra de Dios, primero debes de
acercarte a la Biblia sin un prejuicio, sin una idea preconcebida de que vas a encontrar errores, de que esto no te va a ayudar en la vida. No. Tú vas a ir a la Escritura dejando que la palabra de Dios vaya hablando por sí sola. Porque si no, de lo contrario, ilustrándolo esto, va a ser como cuando una persona llega enojada y le pide una explicación a alguien y la persona empieza a hablar, cállate, porque bla, 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 empieza a seguir reclamando. A ver, ¿y por qué? Bueno, es que no, no, cállate. Y nada más es una interrupción tras interrupción y a la persona que se le están pidiendo razones no lo dejan hablar. Es algo muy similar. Nosotros podemos cometer ese error de llegar, leer la Biblia y aquí está mal. Y ya, nos olvidamos. Nos olvidamos de lo que leímos. Y esa no debe de ser la actitud correcta, pero que Dios nos ayude para que cada vez que leamos la Escritura podamos verdaderamente entenderla. Ahora bien, otro tipo de inspiración, otro ejemplo. Vayamos por favor a Éxodo capítulo número 4 versículos 10 al 12. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés nuevamente es un ejemplo de cómo Dios habló directamente con él. Bien, veamos Éxodo 4 versículos 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre el de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. En ese momento fue una inspiración de lo que iba a hablar cuando iba a Faraón para decirle: deja ir a mi pueblo. Entonces cuando hablaba Moisés, le estaba diciendo Dios lo que tenía que hacer. Y esto entonces son solamente algunos ejemplos de cómo la Biblia fue inspirada de una forma maravillosa. Y de nueva cuenta no fue un dictado. Por lo que ya mencionamos hace un momento de que vemos una diferencia en la cual escribieron y pusieron su estilo los autores de la Biblia. Ahora bien, eh, la inspiración, la inspiración puede ser de tal manera que eh, llegue a impactar a los mismos autores, porque vemos, por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo 21. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué los llegó a impactar? Ya aquí podemos ver un Pedro, después de haber negado al Señor Jesucristo, después de haber sido quien era, un Pedro transformado, lleno del Espíritu Santo, y entonces se da cuenta, bueno, y después de haber dado ese discurso maravilloso que registra el libro de los Hechos, llevamos un Pedro completamente diferente. Y bueno, anteriormente en el versículo 19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto es algo maravilloso, porque siendo Pedro un pescador, no es pues bueno, los pescadores no es que hayan sido unos hombres sumamente cultos. Realmente no reciben muchísima educación comparado con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sí fue un hombre letrado, decimos hoy en día. Pero el apóstol Pedro no, pero poder escribir este tipo de cosas es maravilloso. Y aclara el mismo apóstol Pedro:
entendiendo primero esto, estoy leyendo el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Lo cual también nos lleva a decirles esto, amigos. No podemos nosotros decir, ah, es que yo creo esto basado en la Escritura. Se los hemos dicho en anteriores ocasiones. No podemos nosotros decir, yo creo esto, si eso que nosotros creemos contradice lo que dice la palabra de Dios. Y esto fue un impacto grande en la vida de Pedro. Y gracias a Dios porque vemos el resultado. Vemos el resultado de haber creído lo que el Señor Jesucristo decía. Vemos esa transformación. Y podemos nosotros tener la certeza de que es inspirada por Dios porque a lo largo de la escritura vamos a encontrar frases como Dios dijo, Jehová habló, palabra de Jehová, y estas aparecen una cantidad impresionante de veces a lo largo de la escritura. Por lo cual nosotros podemos ver que no hablaban las personas lo que ellos querían, como ya anteriormente lo hemos dicho. Ahora bien, hace un momento mencionábamos acerca de aquellos libros que no están en la Biblia. Y se habla mucho de que hay libros perdidos de la Biblia, o que fueron quitados, o que se extraviaron. Pero cada uno de los libros que Dios quiso que estuvieran en la Biblia están en la Biblia. Ahí surgen muchas leyendas y muchos rumores sobre esos libros que aparentemente se perdieron, pero ninguna de esas historias es verdadera. Y precisamente porque no son verdaderas, pues que fueron rechazados. Y hay literalmente cientos de libros religiosos que fueron escritos en el mismo periodo del tiempo en que se escribieron los libros de la Biblia. Y aunque algunos de estos libros contienen relatos que son verdaderos sobre cosas que verdaderamente ocurrieron, contradicen lo que dice todo el contexto de la palabra de Dios. Ahí sí hay errores. Si nosotros supongamos que dijéramos, bueno, vamos a introducir estos libros, vamos a aceptarlo eh, como estos libros, eh, estaríamos leyendo en un lado una cosa y en otro lado otra cosa. O nos estarían diciendo, bueno, es que aquí puedes hacer esto, pero ningún otro libro de la escritura nos lo menciona. Y hacer inclusive una doctrina por un texto. No, 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 no. Un caso, por ejemplo, es el caso que contiene relatos históricos ciertos. El primero de Macabeos. La iglesia evangélica no lo reconoce como inspirado. Bueno, ni los judíos lo reconocen, pero bueno. Esos libros son conocidos como deuterocanónicos o después del canon. El canon es el conjunto de libros que conforman los libros originales, los 66 libros ya compuestos en toda la escritura. O este, o vaya, algún otro libro que pudiera haber que contiene alguna enseñanza espiritual, pues podría ser la sabiduría de Salomón, que nosotros podemos leerlos y decir, bueno, pues esto, ok, lo evalúo con relación a lo que dice la Biblia, sí, pues está bien. Y así como nosotros podemos leer otros libros que no son cristianos y decir, bueno, este libro tiene algo bueno. Eso es lo que sucede con esta clase de libros, pero que no son inspirados por Dios. Y ya lo dijimos, la palabra de Dios es inspirada por Dios. Un ejemplo más, el Evangelio de Tomás es una falsificación que fue escrita por ahí del siglo III o siglo IV después de Cristo, que afirmaba haber sido escrita por el apóstol Tomás. Y pues ahí es donde comienza lo interesante, porque fue escrita en el siglo III, ¿ok? O IV, pero fue escrita por el apóstol Tomás, pero pues como que ya pasó mucho tiempo. Ahora, ¿cómo poder saber?
¿Cómo saben ellos que realmente no pertenece a la época? Bueno, por la forma de escribir. Ustedes, amigos, nos ven desde distintas partes del mundo y estamos agradecidos con Dios por eso. Y puede haber palabras que yo ocupo que no las utilicen ustedes de manera frecuente. Pero porque ustedes y nosotros hablamos, ciertamente hablamos español, pero hay palabras que ocupamos y son diferentes. Hay palabras que se ocupaban en cierta época y que hoy en día no se ocupan. Vamos a hacer un ejercicio a la inversa. ¿Qué pasaría si, o bueno, a lo mejor ustedes lo pueden realizar, ¿ok? Y si ustedes tienen un abuelito, un bisabuelito que no conoce mucho de tecnología, díganle, oye, es que voy a tuitear. Y él va a poner una cara de desconcierto porque no va a entender qué es tuitear. Y nosotros sí lo entendemos. Pero él no creció con esa palabra. Entonces ya sabemos que hay una diferencia de época por el lenguaje. Entonces, eso es otra de las cosas que ocurren por las cuales se puede reconocer que no son escritos originales, cercanos. Y la iglesia primitiva rechazaron casi universalmente, el Evangelio de Tomás considerando como herético. Contiene muchas cosas falsas y heréticas que supuestamente el Señor Jesucristo hizo. Y lo mismo ocurre con el Evangelio de Bernabé, el Evangelio de Felipe, el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de Judas. Bueno, tantos libros que han surgido y que la gente en ese deseo de conocer se dedica a leer esos libros, olvidándose de que la verdadera palabra de Dios está disponible para ustedes. Hay un solo Dios, uno solo. Y la Biblia tiene un creador, un autor. Y así como nada más hay uno, un creador, un Dios, también hay un solo libro. Oye, Gonzalo, tengo una pregunta para ti. Y entonces hay otras traducciones, hay religiones que han dicho, bueno, es que hay este libro, pero además es que Dios le dio este otro escrito. Todo lo que ya Dios quiso revelar está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No hay ningún mensaje adicional, no hay algo extra que Dios quiera decir a un grupo en específico o que sea una revelación especial para algunos, no. Normalmente cuando vienen ese tipo de cuestiones y es que hay este otro libro, es solamente esta traducción que realizó nuestro grupo de traductores es la versión correcta, normalmente en esas cuestiones se busca una doctrina que no es la correcta. Y ya sea que nieguen quién es el Señor Jesucristo, nieguen quién es el Espíritu Santo, nieguen o afirmen cosas que no son correctas. Por ejemplo, el decir, bueno, al final de cuentas a todos nos va a perdonar Dios. No, eso no tiene ningún sustento dentro de la Escritura. Por eso nosotros insistimos en que si vamos a conocer a Dios es a través de la Biblia y no por medio de algún otro libro externo. Espero, queridos amigos, que esto sea de bendición para ustedes y si ustedes, como se los he comentado antes, tienen alguna pregunta, no duden en enviarnos un mensaje y estaremos gustosos de responderles. Que el Señor les bendiga y que la paz del Señor quede en sus corazones.